Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor Guido Gómez Mazara, abogado, político y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Guido, como siempre, un honor. Gracias a ambos. Bienvenido. Por la oportunidad, de verdad un placer. Gracias, Guido. Guido, lógicamente un tema principal y protagónico son las declaraciones, pudiéramos decir, desacertadas de la Embajada de los Estados Unidos, el mismo tema de querer como impedir lo que es asunto del azúcar aquí en la República Dominicana, la respuesta del mismo presidente, es decir, haciendo un balance sobre ese tema, tu opinión al respecto. ¿Cómo no? Gracias por la oportunidad. Mira, hay dos ámbitos. El primero, que tiene que ver con la facultad de todo Estado en definir sus políticas migratorias, hay que decirlo, que es una facultad del Estado, estatuida por la ley, de que todo gobierno, en el caso del nuestro, tiene la capacidad legal para disponer los procedimientos de deportación. Y en ese sentido, yo siento que si bien es cierto, la actitud del gobierno norteamericano obedece a un factor histórico, y es un factor donde su relación con los países más cercanos en el Caribe ha estado caracterizado en una etapa por lo que muchos llamaron Guerra Fría, y en segundo lugar, disuelto el bloque soviético y rotas esas referencias, hay una actitud de presencia más allá de lo normal en países de este lado del Caribe, donde su nivel de influencia se puede medir, primero, porque ellos son nuestro principal socio comercial, hay que decirlo. En segundo lugar, porque hay 2 millones de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Y en tercer lugar, porque el factor remesas tiene un peso específico en la economía dominicana. Esos factores podrían estar conduciendo a que el gobierno norteamericano diseñe políticas respecto a predeterminar el comportamiento nuestro en materia de deportaciones. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pienso que cada estado tiene esa facultad. Sin embargo, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que en los Estados Unidos está existiendo todo un proceso de transformación de la cultura política norteamericana. ¿Y qué pasa? Que cuando en los últimos 20 o 30 años la actitud de apertura y receptividad migratoria caracterizó un ciclo de la vida norteamericana, es innegable, y ellos lo han expresado en sus documentos públicos, que el año pasado, por ejemplo, en el año 2021, ellos proyectaron que casi 1,8 millones de personas entraron de forma indocumentada por las fronteras. Ellos tienen un tema con el flujo de migrantes ilegales y por vía de consecuencia pretenden que un conflicto, como es el conflicto haitiano, que Haití tiene una conformación que sensibiliza tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos, país más pobre del hemisferio, una democracia poco efectiva, institucionalmente requebrajado. Pero yo quiero reiterar en este programa, como en otros, de que el Estado dominicano tiene derecho a definir su política migratoria y que por vía de consecuencia eso no tiene que prender las alertas de carácter nacionalista, sino que el gobierno dominicano reitere su capacidad de determinar la política de deportación. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver con una sanción de carácter comercial a una empresa, que en este caso se llama Central Romana. Y es bueno decir lo siguiente: la actitud del gobierno ha sido positiva, aunque la sanción no implica directamente al gobierno. ¿Por qué? Es un ente privado, que en el caso específico es una empresa de origen norteamericano, que estuvo operando con rostros químicamente norteamericanos, pero a finales de la década de los 80 pasó a la familia Fanjul, que es una familia de origen cubano, vinculada a la industria azucarera, pero son ciudadanos norteamericanos. Que tienen ese mismo negocio en la Florida también. Sí, pero vamos a hacer la lectura desde el punto de vista de los procedimientos. El hecho de que la Dirección de Aduanas y Fronteras impide el ingreso está fundamentado en una decisión de leyes federales. Porque la OIT hizo una investigación respecto a prácticas discriminatorias y en el estándar de 11, la interpretación que ellos hicieron es que esa compañía violó 5. Ahora, mi reflexión: si tú mides el nivel de exportación en el país, la industria azucarera representó 154 millones de dólares, es decir, el 1.3% de las exportaciones globales. Ahora, ¿cuál es el peso específico que tiene Central Romana American Corporation en el país? Genera 25,000 empleos directos en zona franca. En zona franca no solo, en zona franca, en turismo, en la industria azucarera. Y eso sí el gobierno, de manera correcta, ha tenido que asumir esa responsabilidad. Reitero,
no es una decisión que entraña al gobierno, pero que afecta profundamente la imagen del país en términos internacionales, y hay que hacer todo el esfuerzo de ayuda a esa empresa para que se revise la decisión, porque, reitero, está fundamentada en una decisión de ley federal en la que todo encadenamiento productivo que ingrese al mercado norteamericano, si en su base la actividad es discriminatoria, no puede conectarse en el mercado norteamericano. Eso es una decisión del gobierno norteamericano. Sin embargo, muchas personas, enlazando ese comentario que usted hace con el mío, dicen que si esa es la preocupación de Estados Unidos, en cierto modo hay una doble moral, porque ellos ensamblan en China, y en China hay registros de muchas empresas donde hay tratos ahí un poco, digamos, cuestionados a los empleados. No, totalmente, de violación de derechos humanos. Entonces, fundamentales. Exactamente, y entonces ahí no hay como una sanción directa a esas empresas chinas con respecto al trato de esos obreros. Algunos dicen que puede ser retaliación política porque la familia Fanjul apoyó en algún momento a Donald Trump, que ahora también se perfila como un potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. Doctor, quisiera también tocarle ese mismo tema, pero desde otra vertiente, con la visita que tuvimos aquí en República Dominicana de la jefa del Comando Sur. ¿Cree usted que eso es un mensaje también que busca presionar más al pueblo dominicano con respecto a ese tema, o más bien esa visita estuvo encaminada a la conciliación, a bajar un poco la tensión entre las relaciones República Dominicana y Estados Unidos? Miren, una de las críticas constructivas que yo le hago a mis amigos del gobierno, miembros de mi partido, es que no tienen el personal para hacer una lectura preventiva del comportamiento de la cultura norteamericana. En Estados Unidos el reloj electoral comenzó a marcar, y los grupos que son minorías étnicas en algunas demarcaciones representan mayorías electorales. El líder referencial del Partido Demócrata ahora mismo es Barack Obama. Durante la administración de Barack Obama se generaron mayores niveles de deportación que en todas las otras administraciones. Ahora, ¿qué él hizo? Que lo hacía mediante de un protocolo migratorio de deportación donde el tema de los derechos humanos se preservaba. Y yo quiero decir aquí que yo creo que el Estado dominicano tiene derecho a establecer su política de deportación, pero yo estoy de acuerdo que lo hagan con un protocolo donde se preserven los derechos humanos, en ese mismo orden. Yo los invito para que lean a los amigos del gobierno qué acaba de pasar en la Cámara de Representantes. Producto de las elecciones de medio término, los demócratas quedaron con el control del Senado. La Cámara de Representantes está en manos de los republicanos. ¿A quién acaba de elegir el Partido Demócrata como líder de la minoría en la Cámara de Representantes? Se llama Hakeem Jeffries. Es un afroamericano, congresista de Nueva York, que todo el mundo sabe que hay una propensión a que ellos sean mucho más sensibles con el tema de la discriminación. Por eso, cuando el comunicado de la Embajada Norteamericana público habla de prácticas de discriminación respecto a gente que tiene el color de piel negra, eso prende las alertas norteamericanas por un factor histórico. En Estados Unidos, la guerra de secesión fue el resultado de que los estados del norte pretendían mantener la esclavitud de los estados del sur. Y todo el discurso histórico de los afroamericanos está orientado a defenderse frente a prácticas discriminatorias. Por eso cuando ellos le hablan de violación de derechos humanos en la República Dominicana, ellos hacen una asociación inmediata respecto de la cultura histórica de Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que ellos tienen que entender que el proceso de separación de la República Dominicana fue de Haití. Es decir, las características del proceso son totalmente diferentes. Claro. Y por vía de consecuencia, yo insisto en que el gobierno dominicano debe tener personas que lean con mayor efectividad los procesos para que evitemos, seamos capaces de prevenir algún tipo de sanción futura. ¿Por qué? Aquí hay una empresa vinculada al sector de la industria azucarera que hace 15 años, el padre Harley hizo unos trabajos y una investigación en San José de los Llanos, eso en San Pedro de Macorís, y se le hicieron las precisiones y ellos modificaron procedimientos y ya no están sancionados. Hablo de la casa Vicini. Sí. Pero en el caso específico del Grupo Central Romana, yo creo que esto tiene que ser, al margen del acompañamiento del gobierno, solicitando una revisión de esas medidas. Hay que hacer mejorías sustanciales en los enclaves
donde trabajan todas las personas que se dedican al desarrollo de la industria azucarera en el país. Guido, y el panorama internacional, ¿cómo tú lo ves haciendo una radiografía ya pensando en el año próximo, más por la situación Rusia, Ucrania? Mira, yo creo que la principal perturbación que debemos tener en este lado del mundo son las consecuencias de carácter económico que ha generado el conflicto. Yo siempre voy de la lectura económica a la social y después a la política. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Que ha disparado las alarmas internacionales, que ha reiterado Putin como una persona que tiene una concepción propia de la Guerra Fría, que no ha entendido que el mundo cambió, pero sobre todas las cosas que en todo el mundo estamos sintiendo en el bolsillo y en un proceso inflacionario sin precedentes, esos efectos. Eso desde el punto de vista político tiene su lectura desde el punto de vista social. En el caso de la República Dominicana, tenemos prepararnos en el año 23 para una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque toda la actividad productiva del maíz, cebada y sus derivados, los fertilizantes que se producen en Rusia van a tener implicaciones en el mercado local. Ya tenemos un proceso inflacionario en todo el continente. En el caso específico de la República Dominicana, el país podía crecer 5.4%, pero el nivel de inflación rebasa los 9%. Y en toda economía donde la inflación supera el crecimiento, hay inequidad social, hay dificultades. Pero en ese mismo orden también yo quiero sostener que la solidaridad de la comunidad internacional respecto al tema de Ucrania es evidente. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han marcado una actitud de promover la buena relación. La OTAN ha asumido su rol y yo aspiro y espero que el presidente Putin se encauce sobre criterios de carácter democrático y racional y que respete al nuevo orden internacional, porque en el caso de países como los nuestros, que no tienen nada que ver con eso, es evidente que el factor inflacionario va a ser el gran dolor de cabeza el próximo año. Usted refirió un tema que es bastante vulnerable y que yo creo que quizás ha sido un poco subestimado. Es una posible crisis alimentaria en el mundo por todos los factores externos que no dependen de República Dominicana. Un país como el nuestro que tiene tierras tan fértiles y que, por ejemplo, importa, digamos que productos como la uyama, que es algo silvestre que puede cultivarse en cualquier tierra del país, ¿cree que está haciendo los esfuerzos para resguardarnos ante esa situación que muchos especialistas, incluyendo la misma ONU, a través de su división que tiene que ver con la alimentación, a la FAO, ha advertido sobre esa posible hambruna en el mundo como consecuencia de esa guerra? Ese es un desafío y yo pienso que eso debe conducir a una creatividad de países como los nuestros que de una forma u otra podría fortalecer el aparato productivo nacional, que es un gran desafío que tenemos pendiente. Por ejemplo, cuando usted analiza los niveles estadísticos del crecimiento en algunas áreas del sector productivo nacional, se dará cuenta la combinación que hay entre desarrollo del turismo y la capacidad de que el aparato productivo nacional sirva para abastecer a los consumidores que vienen en el mercado del turismo. Por eso hay que estimular y preservar el crecimiento del turismo y su desarrollo. Además, tenemos que educarnos en una cultura alimenticia que cambie los mecanismos que tradicionalmente han sido la norma a la hora de nosotros culturalmente consumir alimentos. El país tiene que prepararse para eso. Prepararse incentivando todo el aparato productivo nacional, pero sobre todas las cosas reconociendo que en la medida que las políticas de importaciones prevalecen, eso genera una perturbación en el orden económico. Yo quiero reconocer, por ejemplo, que el nivel de apreciación del peso con respecto al dólar ha sido una señal positiva, pero en la medida que el gobierno dominicano necesite más recursos para comprar productos en el extranjero, el tipo de cambio se puede resquebrajar. Toda esa actitud de resolución que ha tomado las autoridades de la Junta Monetaria ha sido correcta desde el punto de vista macroeconómico. Sin embargo, hay una tendencia natural a la reducción del circulante y que en el país tenemos que apostar a que el tema de mayor irracionalidad que ha caracterizado la tranquilidad de los actores económicos, que es el control del tipo de cambio, se mantenga. Cada vez que la tasa de interés se ha disparado, la técnica es que la tasa de interés se dispara en la intención de reducir el circulante. Mientras menos circulante hay, menos demanda de productos importados y por vía de consecuencia podemos controlar el tipo de cambio. Ojalá esa política macroeconómica se mantenga en el país el próximo año. Doctor,
con su permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar en Encuentro Directo.